Bueno, voy a empezar a grabar. La idea de la clase de hoy que tenía previsto era empezar a charlar sobre los primeros pasos para armar un guión documental, para trabajar sobre un guión documental. El objetivo es que individualmente, porque va a ser un lío trabajar en grupo en este contexto, individualmente cada una produzca su propio corto documental. Cuando hablamos de un corto documental nos estamos refiriendo a una delimitación de tiempo, en este caso vamos a poner un máximo de 10 minutos, y para comenzar lo primero que tienen que hacer es pensar un tema. Por lo general los temas son como muy amplios, ¿no? O sea, por ejemplo, la escuela y la cuarentena. Podría llegar a ser un tema. Ahora, sobre ese tema podemos pensar múltiples ejes o preguntas para hacerles o recortes. La idea es poder ir afinando un poquito sobre qué vamos a trabajar. Ahora vamos a charlar un poco sobre esa cuestión. En principio, podrían elegir entre las tres modalidades: expositiva, interactiva o participativa, o de observación. A mi modo de ver, la de observación es demasiado compleja. Entonces yo les recomendaría que elijan entre una modalidad expositiva, que puede tener alguna entrevista, o una modalidad participativa o interactiva, que es recuperando las experiencias que ustedes están haciendo en relación a las distintas entrevistas que van realizando. Bueno, una vez que elijan, muchas veces el tema está asociado a la modalidad. Se está sumando otra estudiante. ¿Puede ser que aparezca como Anto Criado, Antonella? Ahí, ¿eh? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a esperar ahí a que se sumen y avanzamos con esta cuestión. Hola Anto, buenos días, bienvenida. Estamos ya en Hola, plena... profe. ¿Cómo va? ¿Todo tranqui? Estamos en plena clase, la estamos grabando, porque arrancamos hace un ratito con ayer, y lo que le contaba era que vamos a empezar a meternos en la cuestión del guión para que ustedes puedan definir el tema sobre el cual van a trabajar su corto documental de un máximo de 10 minutos. La idea es que puedan elegir entre dos modalidades, porque la de observación es bastante compleja, que trabajen sobre la modalidad expositiva o la modalidad interactiva o participativa. Mi recomendación es que utilicen entrevistas en la medida de lo posible, ¿sí? Lo que van a necesitar es hacer registros directos. Entonces, en función del tema que ustedes seleccionen, van a tener que registrar con una cámara, con el celular, con lo que necesiten, distintas situaciones vinculadas a ese tema. Por eso es documental, o sea, la intención es poder registrar situaciones de la realidad y grabarlas, que esas nos van a servir a nosotros de imágenes de relleno, también se les llaman inserts. También podemos buscar información en archivos. ¿Esto qué quiere decir? En noticieros. Podemos buscar otros documentales realizados, videos subidos a la web sobre distintas situaciones. Todo eso nos sirve de insumo siempre y cuando lo citemos. Así que empezamos a tener, no sé si se acuerdan del dibujito que hicimos con varios gráficos, ahí ustedes empiezan a tener los distintos elementos del documental, que son entrevistas, el registro directo realizado por ustedes, el archivo, es decir, recurrir a imágenes producidas por otros hace tiempo, vinculadas al mismo tema, y el cuarto punto sería la voz en off. La voz en off es si el documental es más que nada expositivo, pero también la pueden introducir en un documental interactivo y participativo. Esa voz en off la pueden grabar ustedes mismas o la puede grabar otra persona. Bien, lo importante es que ustedes le escriban lo que tiene que decir. Esa voz en off nos serviría para orientar determinadas imágenes, para interpretarlas, para comprender ciertas situaciones. Y si no hacen con la voz en off, también tienen la otra opción, que es el texto impreso, ese texto escrito que aclara o adiciona información para que a ustedes les pueda llegar a servir. Entonces, yo después voy a armar un material para dejar en el aula, donde vamos a ir recorriendo
los elementos del documental. Mi intención es que vayan pensando, creo que vos, Anto, si no me equivoco, corregime, pero me parece que me habías escrito. Sí, yo quería hacer el documental sobre los perros cuando nos vamos de la casa. ¿Qué sienten Bien, ellos? Tipo, bien. eso. Bueno, dice, ¿es sí o sí grabar o se puede poner fotos y grabar la voz? No, es video. Por lo tanto, la imagen tiene que ser en movimiento. Yo puedo utilizar, por ejemplo, alguna imagen importante, una foto, una imagen fija, pero sí o sí necesito el video, necesito filmar, no sacar fotos. ¿Bien? En relación, vamos a empezar a meternos, digamos, el primer punto que tiene que ver con el guión es empezar a pensar nuestra idea. O sea, la idea sería, piénsenlo como una semillita, ¿sí? Como una semilla. La idea. Anto plantea la opción de la vida de los perros en las casas cuando nos vamos. Yo no te hice la pregunta ese día, porque me la quería guardar para hoy, pero la pregunta que yo te haría es, ¿cómo harías para grabar la vida de los perros en la casa cuando vos te vas? Eso es un ejercicio que tenemos que empezar a pensar. Dejaría la cámara filmando, pero el tema es que mis perros es muy chacoco, muy Claro, exaltado. Y sería medio claro. complicado grabarlo encima. Eso es Tipo, lo que a me mí miré me, todo. Lo que a mí me parece es que vos, ¿a quién entrevistarías en ese caso, por ejemplo? ¿Qué contarías? ¿Qué imágenes podrías llegar a registrar? Probablemente tu documental no sería un documental interactivo, porque ¿a quién vas a entrevistar? ¿A un experto, a un veterinario, a un experto en criador de perros? Pero es muy difícil llegar a conseguirlo. Sería uno expositivo, donde vos puedas poner tu voz en off, por ejemplo. Pero el Claro, riesgo yo que... tenía Decime. pensado como grabar situaciones. Bueno, yo me voy de casa y pongo la imagen del perro. Y mi perro, por ejemplo, cuando yo me voy se larga a llorar, literal, y se pone ansioso. Entonces yo también vi eso, lo agarré por ese lado, dije, bueno, y yo pongo la voz explicando un montón, aparte busqué ya, tipo cómo se sienten los perros, cómo bajar la ansiedad, o sea, no es que lo dije por decir, Ok, o sea, no sé si se entiende. se entiende. Yo creo que el mayor desafío que vas a tener se puede llevar a cabo, pero el mayor desafío que vas a tener es que la cámara, las cámaras, porque quizás con una sola cámara no alcance, las cámaras queden bien posicionadas de modo tal que pueda captar el movimiento de tus perros en su casa cuando quedan solos. Eso es clave, poder tener buena cantidad de imágenes que justifiquen lo que vos vayas a explicar. Y podría sumar alguna entrevista a veterinarios, o no sé si acá en Esquel debe haber criadores de perros, o tienen otro nombre que no me sale ahora, que son los que entrenan a los perros para que se Tipo porten los mejor, por cuidadores, ejemplo. No exactamente cuidadores, sino como que son entrenadores de perros. entrenadores de perros, pero tiene una palabra que ahora no me llega, que es cómo hacer para que el perro se comporte mejor cuando está con las personas, cuando queda solo. Digamos, yo creo que conozco una familia que, por ejemplo, adoptaron un cachorro y que el cachorro es infumable. Entonces, lo llevan a entrenar, hablan con la familia, también la preparan a la familia. Entonces ahí vas teniendo como una mirada de más profesional, no solamente tuya, de Anto, sino también de un profesional experto en el tema que pueda decirte, mirá, ¿por qué el perro tuyo llora cuando te vas? Bueno, ahí puedes encontrar una explicación científica, además de la que vos puedas encontrar y utilizar una voz en off. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Cuanto más recursos, cuanto más argumentos, cuanto más fuentes de información tengamos, más sólido va a ser el documental y no va a quedar como algo anecdótico. ¿Se entendió, Anto? Sí, se entendió. El tema es que ahora la estoy planteando bien, estoy pensando, y es como que medio difícil. Es difícil, pero si sale bien, sale muy bien. Pero no va a ser sencillo lo que te estás proponiendo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, entonces, el primer paso, y esto también para que vos ahí vayas pensando, hay muchas veces que tenemos que pensar un tema y quizás nos damos cuenta de que lo tenemos que descartar e ir y buscar otro, o quizás sobre un mismo tema planteamos un eje determinado y para llevarlo a cabo, o
para llevarlo a cabo más que nada nos resulta complejo. Así que la primera cuestión es la idea, esta semilla que yo les decía, pensar esta idea, digamos, como que Anto está empezando ese camino de pensar una idea general, un tema que tiene que ver con los perros en la casa cuando quedan solos, y sobre ese tema empezar a pensar también ejes o preguntas, porque la intención es que nosotros vayamos tomando de referencia un gran tema y lo recortemos, lo ajustemos. No podemos hablar de todo. El otro día, Anto, vos hiciste un tema, una entrevista, le comparto ayer, no sé si sabías, sobre el tema de la fidelidad y la infidelidad en las parejas. ¿Bien? Una entrevista muy interesante. Entonces, nosotros podemos pensar la vida en pareja, ¿no? La fidelidad en la pareja. Así que podemos arrancar como un gran tema el amor, por ejemplo. El amor en la pareja, la vida en pareja, la fidelidad en la pareja. Y una pregunta que podemos hacer, la infidelidad, ¿es igual entre varones y mujeres? Entonces, fíjense como de un tema muy grande vamos achicando, achicando, y vamos haciendo algo pequeño. Podríamos haber hablado de la convivencia, que ese es otro eje sobre la vida en pareja. Las dificultades de la convivencia y los quehaceres de la casa. Y ahí hacemos un recorte distinto, ¿sí? La intención entonces es partir de una idea, tipo semillita, e ir haciéndole los recortes para darle forma lo más precisa posible. Después, una vez que ya tenemos delimitada nuestra idea, que definimos con precisión hacia dónde queremos orientarnos, va la parte que es prácticamente en paralelo de la investigación, como sostenía recién Anto. La parte de la investigación es muy importante, porque esto es un documental, y hay cuestiones sobre las que nosotros no sabemos, y hay gente que ya ha escrito, ha filmado, ha comentado sobre ese tema y podemos aprovecharla. Entonces pueden buscar bibliografía, pueden buscar en YouTube, pueden buscar en Internet, lo que a ustedes se les ocurra que les pueda llegar a servir sobre ese tema. Porque esa investigación es la que nos va a permitir tomar esa idea en bruto y terminar de hacerle como tercer paso, digamos. El primer paso fue la idea, el segundo es la investigación, el tercero vendría a ser qué elegimos contar. Y ahí hacemos bien el recorte y pensamos, bueno, de todo esto nos vamos a concentrar en este punto, vamos a apuntar a estos objetivos y no a todo. Definimos desde qué posicionamiento. Para yo tomar un posicionamiento sobre un tema, debo contar con información, ¿sí? Así que esa parte de la investigación me permite a mí estar mejor preparado. Y pensar cómo lo vamos a llevar a cabo. Y acá tiene que ver con la cuestión de lo que vamos a decirle, la factibilidad del documental. ¿Qué es la factibilidad del documental? Que se pueda llevar a cabo, que se pueda realizar. A mí me gustaría hacer un documental sobre la isla de Pascua en Chile. Ahora, ¿puedo viajar a Chile en este momento? A conocer a sus habitantes, a hablar con algún experto chileno sobre el tema, para mostrar directamente las cabezas de la isla de Pascua. ¿Lo puedo hacer? Y no. Entonces ahí la factibilidad se me complica. Esta misma pregunta de la factibilidad es lo que yo te planteo a vos, Anto, y también para que lo pienses vos, ahí. Ustedes tienen que llevar a cabo, tienen que hacer un corto documental de máximo 10 minutos. ¿Cuánto me va a insumir de esfuerzo, de tiempo, de dedicación, de recursos? ¿Tengo todo eso para poder llevarlo a cabo? ¿Lo puedo hacer? Si lo tengo y estoy convencido que lo puedo hacer, voy para adelante. Si no, capaz, tenga que repensar el eje, tenga que repensar el tema, tenga que repensar los objetivos e ir ajustándolo para que me sirva a mí. ¿Bien? Entonces, ya una vez que más o menos pensé a grosso modo qué voy a contar, puedo dar paso a la sinopsis. ¿Qué es la sinopsis? No sé si se acuerdan cuando estuvimos en lenguaje audiovisual, cuando estaban en cuarto, hace 2 años. En la sinopsis lo que planteamos es la estructura narrativa de nuestro relato, como algo básico. ¿Bien? Tenemos como los 3 grandes actos, introducción, desarrollo y desenlace. Planteamos en la introducción en dónde se lleva a cabo, sobre qué tema vamos a tratar, cuál es la problemática, incluso podemos plantear una hipótesis que nosotros sostenemos en relación al tema. Presentamos a sus protagonistas. Profe, Sí. perdón que lo interrumpa, pero Venga. tengo que entrar a Kinesio. Ay, duró poquísimo la clase.
Ya sé, perdón, pero la voy a ver si queda grabada. Sí, la estoy grabando. Ah, bueno, yo después lo leo bien. Bueno, porque yo voy a dejar tarea para la semana que viene, ¿sí? O sea, tienen que Sí, avanzar sí, con este tema sí o sí. sí, sí, ya soy reaplicada yo. Bueno, muy Eh, bien, Nato. y como que me cambió la idea de hacer ¿cómo es? El video documental del perrito. Bueno, bueno, anda a pensarte Así otras que si tengo opciones, otra idea, se los mando. por favor. Bueno, muchas gracias, perdón. No, Quería estar hasta más rato. bueno, para la Bueno, próxima trata de mover el horario porque vos pensás que nosotros, bueno, vamos a estar medio ahí a las corridas porque tenemos hasta las 12:20 clase. 2:30 hasta 2:30 es. La clase esta grabada va a durar 40 minutos, más o menos 45. Y no, Pero yo profe, no hay manera de que empiece a las 11:10, algo así. pasa que yo a las 11 termino de dar clase en la escuela y tengo que venir volando. Llego Ah, acá a 11:15, 11:20. Antes no bueno. puedo. No, no, listo, no le voy a correr los horarios a usted. Bueno, Dale. chao, profe. Chao, No, chao, Anto. nos vemos. Dale. Bueno, ayer, ¿vos vas pensando en algún tema? ¿Se te va ocurriendo alguna opción? Sí, sí, algo se me vino a la cabeza, pero no sé, eso tengo que ver porque no sé si, y que capaz que es un tema medio amplio, que lo Por tengo que ejemplo, achicar. a ver. El- igual, a ver, eh, quería hacer también como la entrevista, pero otra vez a mi mamá, pero ¿Sobre qué por un tema tema? diferente, sobre el EIB, que sería la educación intercultural bilingüe. Bien. Y sobre como los problemas que están sucediendo, los que como que no le pagan bien o no, ¿cómo decirlo? Eh, bueno, diferentes problemas dentro de eso. No sé, no me sé Ok. explicar ahora. No, no, está bien, te entiendo. Digamos que el tema sería la educación intercultural bilingüe, ¿sí? La EIB. ¿Bien? Ese sería como el gran tema. Ahora, la cuestión está en a qué apuntamos sobre eso. Vos pensás una cuestión ayer, y esto me parece que es importante. Vos tenés ascendencia mapuche, te manejás, entendés la dinámica, cuestiones de la composición, de tu colectivo al cual perteneces, pero hay gente que no entiende de muchas cuestiones. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén, la EIB está mucho más generalizada en las escuelas estatales, a diferencia de la provincia del Chubut. Si vos viajás a la cordillera de Neuquén, te vas a encontrar con que la EIB es moneda corriente, pero acá no. Por lo tanto, hay mucha gente que aquí no conoce de qué se trata, dónde se lleva a cabo, qué características tiene, qué particularidades. Entonces, en lugar de ir directamente a las dificultades, quizás también, en un primer lugar, convenga ir primero por una presentación. ¿Te acordás de esto que charlábamos, el tema de las entrevistas? De partir de lo más general, lo más sencillo, a lo más complejo y particular. Bueno, quizás sea un ejercicio de presentación de la EIB en la provincia del Chubut y en el contexto de Esquel, para después sí llegar a las dificultades, desafíos. Y yo esto lo pienso en voz alta con vos. No solamente la cuestión contractual, salarial y laboral tiene sus dificultades. Otras dificultades que hay también es la resistencia que existe en la sociedad, por ejemplo. Los desafíos que tiene el trabajar con una lengua de pueblos originarios, en un lugar donde esa lengua no está generalizada. ¿Cuáles son los objetivos que se propone la EIB y cuáles ha podido lograr o está por alcanzar y cuáles no? ¿Se va entendiendo cómo vamos haciendo como ciertas preguntas a este tema? Sí, sí, sí. Bien, Lo que, a entonces, ver, sí. no, estoy explicando. Después esto es otra cosa. Okay. No, pero pregúntame, dale, no hay problema. No, porque yo ya me estaba pasando a cómo sería ya presentado, tipo editado, Y, porque, sí, porque tengo, yo le hago la entrevista, sería. sí, Y entonces, ¿sí? no, decime. Y bueno, las preguntas, y bueno, con lo que me decía, o sea, con todo esto que tiene que ver lo que me decía,
Y en medio de eso tendría que poner información, imágenes y elementos. Mirá, lo ideal sería dos aclaraciones. Una, con una entrevista un documental no se hace. Un documental necesita más de una mirada. Entonces, aparte de tu madre, que está bien, vas a necesitar las voces yo recomendaría, de 3 personas en total, al menos. O sea que hacer entrevistas breves a 3 personas distintas sobre esa información. E incluso podría sumar algún estudiante de EIB también, ¿no? Que pueda dar su perspectiva. Aparte de las entrevistas, vos podés contemplar también la posibilidad de la voz en off. Entonces, que vos puedas aclarar información adicional para orientar. Pero la parte de la imagen en situaciones de enseñanza de EIB es fundamental. O sea, clases en las que haya docentes que estén hablando en lengua o estudiantes que estén aprendiendo determinadas situaciones. ¿Sí? Yo la verdad que desconozco qué contenidos se enseñan y se aprenden en el marco de la EIB. Pero bueno, eso tiene que quedar también plasmado no solamente en la voz de las personas entrevistadas, sino también de la situación concreta. Bien, entonces sería como preguntar sobre las situaciones, cómo es, para explicar bien el EIB, y bueno, o sea, espera, me estoy confundiendo. Sería presentar el EIB, y eso se puede presentar en off, voz en off, con un texto. Si vos querés, o sea, vos podés hacer entrevistas y voz en off, o solamente voz en off, o solamente entrevistas, pero esa es la parte de la explicación. Lo que no tenés que olvidarte es la parte de la imagen. Nosotros necesitamos tener registro directo, y también podés buscar en archivo, pero te recomiendo el registro directo, de clases de EIB. Bien. Bueno, ahora entiendo. Bien. O sea, que una vez que vos ya tenemos la primera parte, que es la idea, la investigación que va en paralelo, el recorte que hacemos de aquello que queremos contar, el cuarto punto sería la sinopsis, que es esta estructura argumentativa o narrativa, donde relatamos dónde sucede, qué es lo que sucede, quiénes son los protagonistas de nuestra historia, cómo vamos a secuenciar el desarrollo de la historia, qué queremos contar en esos casi 10 minutos de trabajo. El siguiente punto se llama guión de intenciones, donde vos de algún modo plasmás las preguntas que vas a hacerle a tus entrevistados, ¿sí? En donde vas definiendo qué es lo que vas a preguntar para poder desarrollar esa información. Una vez que vos ya tenés esto, pasás a la realización, se pasa a la sexta instancia, digamos, en la que se produce. ¿Y qué se produce? Se producen las entrevistas, se produce el registro directo, también se produce la grabación de la voz en off, y se seleccionan los materiales de archivo que vos vayas a utilizar. Una vez que vos tenés todo eso, viene la séptima etapa, que tiene que ver con el guión de edición, que vendría a ser como el guión documental. En este guión nosotros vamos a desgrabar las entrevistas y vamos a seleccionar los fragmentos de cada una de las respuestas y la vamos a organizar en esa estructura narrativa. Entonces, capaz tu mamá te respondió a una pregunta que te sirve su respuesta y que la respuesta de otra persona son continuas. Entonces hay una continuidad entre un punto y el otro. Podés pegar esas dos respuestas y le vas dando relato. Y quizás, una vez que ellas responden, podés mostrar imágenes de una situación en una clase, y si querés podés agregar una voz en off. Entonces vos ahí vas diferenciando entre qué vas a mostrar en la imagen, si vas a mostrar a la entrevistada, vas a mostrar el registro directo, vas a mostrar el archivo. Si el audio va a ser música, si el audio va a ser una respuesta de una entrevista, o la voz en off, o el registro directo. ¿Bien? Ahí empezamos a tener como múltiples elementos. Una vez que más o menos estructuramos bien eso, ¿por qué? ¿Por qué esto es necesario, estos pasos? Porque vos te preparás para una situación que no sabés con qué te vas a encontrar. Esas 3 personas que vos vas a entrevistar no sabés qué te pueden llegar a responder. Así que, una vez que tengas esas respuestas, ahí haces los fragmentos, los clips se llaman, los fragmentos de cada una de las respuestas de las entrevistas, que vas a ir pegándolas en la etapa de edición. Y en esa etapa de edición, volvemos sobre lo que nosotros pensamos inicialmente,
lo que efectivamente conseguimos y vamos organizando el relato. Y vamos diferenciando entre la parte de imagen, es decir, lo que vemos, y la parte de audio, lo que escuchamos. Lo que vemos pueden ser imágenes de registro directo, vuelvo con lo mismo, registro directo, archivo, entrevistas. Y en el audio puede ser la voz de las entrevistadas, el audio del registro directo, la voz en off, el archivo. Todo eso lo vamos compaginando. Y ya ahí producimos todo el documental. Hay otras partes, pero con eso no nos vamos a meter, que habla del guión de postproducción, por ejemplo, de la voz en off, pero eso lo vamos a hacer antes. Y ya con eso podemos proyectar y compartir el documental. Yo después les voy a pasar una estructura de guión como para poder organizar estos distintos elementos, pero lo fundamental es que vos puedas avanzar con la idea y que puedas llegar al punto de la sinopsis, donde hagas un resumen de lo que quedaría de tu guión documental. ¿Se entendió más o menos? Sí, entender se entiende, ahora hacerlo. Llevarlo a la práctica, bien, es un desafío, Sí. tal cual. Por eso está bueno esto que charlábamos hace un ratito de empezar ustedes a imaginarse cómo va a terminar en la pantalla, qué es lo que quiero mostrar. ¿Sí? Nunca pierdan de vista esta cuestión. Siempre traten de tener presente aquello que quiero mostrar, pero también aquello que puedo mostrar. Hay temas que son sensibles, hay temas que son delicados, hay temas que son privados, y que no es fácil abordarlos y tratarlos. ¿Sí? Por ejemplo, la violencia de género. ¿Cómo haces vos para transformar un documental sobre violencia de género? ¿A quiénes entrevistás? ¿Qué preguntás? ¿Qué mostrás? Es muy delicado. Hay ciertos temas que requieren un trabajo muy delicado. Entonces, mi recomendación es que traten de abordar cuestiones que son más cercanas a ustedes, que saben cómo manejarlas, que pueden acceder fácilmente a hacer un registro directo, a las entrevistas, e incluso que hay cierto material de archivo que les pueda llegar a servir. Y les va a resultar más accesible. Es un taller para que puedan producir un corto documental de máximo 10 minutos. Entonces, traten de no ahogarse en un vaso con agua. ¿Me explico ahí? O sea, que vos trates de lograr algo, de apuntar a algo que sepas que vas a lograr. Y no hacer el documental de la isla de Pascua, que va a ser prácticamente imposible que lo podamos hacer en este momento. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, para la clase que viene, yo pretendo que ustedes puedan ir procesando la idea, la investigación, el recorte de lo que quieran narrar, hasta llegar a la instancia de la sinopsis, del resumen, del argumento, del relato que ustedes van a armar y qué es lo que quieren mostrar. Entonces, esto no es para la clase que viene, sino que la Sí. clase que viene, ¿eh? Sí. No, pero... Perdón, no te entendí entonces. No, pero digo, me refiero a todo el conjunto. No, por supuesto que no. No, la idea es que primero ustedes puedan darle forma a su proyecto de corto documental. Cuando tengan eso, yo voy a ayudar para después avanzar en la parte de registro y en la parte de edición. Yo les voy a compartir una aplicación para que puedan descargar, no sé si se las compartí ya, que la descubrí el otro día y que me parece que va a ser... Sí, la mandé el otro día, en la semana. No sé si vos pudiste verla para descargarla, se llama KineMaster. Ah, sí, ya sé cuál es. Bueno, si podés descargarla, probala, porque la verdad que es muy práctica para lo que nosotros queremos hacer. Bien. Bien. Bueno, ¿alguna duda? No, solo que entonces para la clase que viene estaría bueno, tipo, ya tener la idea, la sinopsis y si puedo la entrevista. No, la entrevista no. Si querés, si llegás, la sinopsis para mí es fundamental, pero también me interesaría que empieces a pensar las posibles preguntas de entrevista. Bien. ¿Está? Bueno, dale.
Sí, Bueno, sí, sí. la semana que viene también va a ser virtual, así que nos reencontraremos por aquí. Bueno, Bueno, Aye, gracias por haberte sumado. gracias a vos. Arre. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.